Bueno, en digestión tenemos siempre la meta, la visión, cuando se armó este programa, en traer la información antes de que las cosas ocurrieran, cosa de que uno pueda decidir con todos los datos, ¿no? Algo que cuando pasamos el 2001 fue muy frustrante saber que algunos se enteraron antes e hicieron movimientos financieros y uno quedó atrapado en un corralito y digo, si yo hubiera sabido. Y ahí nace digestión que trata de acercarle a la gente de calle información ya digerida, que no sea compleja para que puedas tomar decisiones o por lo menos decidir sabiendo que estaba la posibilidad de equivocarse. Y alguien que siempre nos ha ayudado, sobre todo a escuchar la campana, que no es fácil de escuchar porque es incómoda, es el profesor José María Rinaldi, que siempre ha fundado sus datos, siempre lo tengo presente cuando en el 2016 era todo espectacular, venían los brotes verdes y él dijo, estamos tomando un nivel de deuda irresponsable, peor que los últimos años, y la gente llamaba escandalizada, nada que ver, y a la hora nos hizo llegar todos los datos donde mostramos que estábamos tomando crédito por arriba de incluso lo que era el gobierno militar. Y a partir de ahí se ganó un momento de respeto y también es muy consultado en la radio, como aquella persona que te puede hablar con datos sobre aquello que no te dice relato, pero sí te dice los hechos. Entonces, renovando el gusto de tener al profe Rinaldi acá, la pregunta es, hoy ganó Trump. Esto tiene que favorecer a Milei y al país, vienen vientos de cola, pero yo vengo de visitar clientes y me dice, ¿cómo la ves? ¿Por qué no se está vendiendo como se debería vender? ¿Cuándo viene el repunte? Y uno piensa, bueno, ahora sí, con Trump nos espera una posibilidad cierta de que venga un repunte, o como dicen algunas voces, quizás sin tanto fundamento, pero con mucho grito, estamos al borde de descalzarnos económicamente con el nivel de dólares y lo que pasamos en octubre fue una nube, una fantasía que va a ser difícil de sostener. Todo suyo, profe, haga magia. Como dicen los chicos ahora es un montón, ¿no? Lo que preguntan. Bueno, la geopolítica obviamente es muy importante. Este gobierno ha mostrado una posición fundamentalista de alineamiento con Estados Unidos y con Israel. Es la única definición concreta que ha tenido, pero hubiera ganado quien gane, sea los demócratas o los republicanos, van a tener una actitud bastante similar con Argentina. Ni es que Trump nos va a solucionar el problema y la renegociación con la deuda con el fondo, porque el fondo se la mandó y de manera muy importante con los 57.000 millones de dólares a Macri, que fueron después 44.500 nada más los desembolsos, pero que fue algo que lo advertimos acá. Ahora vamos a hacer otra advertencia respecto a la deuda, y es que este gobierno ya superó los 4 años del incremento de la deuda de Macri. Es decir, que estos temporadas que tenemos de neoliberalismo vienen más recargadas, ¿no? Es como Pero, la saga recargada. pero entiendo, o sea que nosotros hemos pedido deuda, nos han dado crédito, no es que en realidad estamos fortaleciendo las reservas porque con superávit fiscal estamos comprando dólares genuinos, ¿no está pasando eso? O en realidad estamos teniendo dólares de deuda? No, estamos teniendo deuda. La deuda bruta en peso, en dólares, que es de rolear todos los títulos anteriores, los festivales, que en definitiva lo que escondan es la falta de divisa de las restricciones externas, que ya arrastraba sobre todo el último año del gobierno anterior, ¿no? Massa termina sin dólares, por eso hace lo que le dice el fondo, que fue devaluar, y por eso le costó la elección. Y no es que uno sea pitoniza o que esté advirtiendo, en realidad el concepto de las estadísticas, había un profesor
un libro que lo daba Eve Goldenherz, mi profesora de estadística, por lo cual ella decía, el libro este de Shao, decía, en realidad las estadísticas no mienten, porque él decía que había tres tipos de mentiras, la simplemente mentira, las mentiras piadosas y las mentiras estadísticas. Pero las mentiras, en realidad él decía, las estadísticas no mienten, lo que pasa es que los mentirosos piensan. Entonces te plantean esto, ¿no? Camuflan la estadística, la presentan de otra manera y como que está bárbaro. Y te muestran un lugar muy agradable de una macro estable, con desaceleración de los precios, con eh, una como que están funcionando las teorías monetarias fiscalistas, cuando en realidad lo que desaceleró la inflación es la ancla del poder adquisitivo, esto que decías vos, pero no se vende, pero no vendo. Y no solamente se ancló con eso, sino con la caída del consumo, Ujú, sino también con el retraso del tipo cambiario, es decir, la sobrevaloración del peso que a la vez abarata las importaciones y está generando un veranito de importaciones a los cuales se le sumó la baja del impuesto país y la eliminación a muchas restricciones externas. Esto provoca un fenómeno de desindustrialización en varias amplias, la línea, por ejemplo, en la línea blanca, todo lo que es electrodoméstico, se están dejando de fabricar acá para importarlas de Brasil. Eh, y esto expulsa mano de obra, que es lo que todavía está conteniendo el mal humor social, porque hay una cuestión real, la pobreza y la indigencia aumentaron, estamos en los niveles del 2001. Pero todavía el empleo no ha sido tan agresivamente eh, expulsando mano de obra, porque todavía hay una contención eh, y eh, aunque no hay un incremento en la creación formal de empleo, pero está contenido. El tema es que, sabido que todo el desocupado es pobre, pero ahora no todo pobre está desocupado, hay una gran cantidad claro. de ocupados pobres. Si yo El- considerara mi salario docente universitario, sería pobre. Entonces hay una gran población en eso. Y eso gradual y progresivamente se comienza a sentir. Entonces, la variable monetaria está baja el riesgo país, se desaceleró la tasa de inflación, el problema de dólares lo seguimos teniendo a pesar de toda la deuda que se está tomando. Pero en algún momento lo que va a acabar con esta calma de la economía monetaria y financiera, como ocurrió en el 2001, es el rasgado del tejido social. Y ahí es donde está, donde la gente en algún momento es la chispa adecuada, ¿no? En un momento se da, cuando se da el cacerolazo en el 2001, no, la inflación era baja, no había, pero la situación, el tejido social se estaba rompiendo. Y se rompió eh, ese 20 de esa madrugada del 21 de diciembre y acabó con el gobierno. Por eso tengo dos preguntas así como que se me va a hacer largo. La primera cuestión, sería mentira que con el superávit fiscal se está pagando deuda y es la primera vez que se está achicando la deuda. Y lo segundo es si todas estas medidas que toma el gobierno con Sturzenegger y qué sé yo, no son un llamador para que entren inversiones que vayan a dinamizar la economía. Es importante la pregunta. Es decir, primero se pagan intereses nada más. Ese Ah, 1,5 de superávit primario del PBI son los intereses. Entre 1,5 y 1,9 más o menos varían los intereses.
Amortizar no se amortiza, sino que se renegocia, o sea, el stock de deuda no disminuye, sino que se va incrementando, tanto la en peso como en dólares. A la vez, hay deuda privada que eh, la asumió el gobierno a través del bono BOPREAL, que es convertir deuda privada en pública, porque el gobierno no tenía dólares ya con masa y cuando asume este gobierno decide tirar este bono, que era darle bono al importador para que lo ofrezca a su exportador, que habitualmente se organizó dentro del entramado de la casa matriz, Toyota, por ejemplo, o tantos otros complejos automotrices y no automotrices, y eso fue convertir una deuda. Pagaron en pesos lo que tenían que pagar en dólares. Y esto es muy similar al swap que se hizo en el fin de la dictadura con eh, la nacionalización de la deuda de Cavallo en el Banco Central, Claro. que fue convertir en pública deuda privada, porque los empresarios salieron a decir, che, estamos endeudados en dólares, solucionaron el problema, le dio un seguro de cambio, que fue ese swap que, 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 que convirtió la deuda pública en privada. Y de ahí que viene el crecimiento de la deuda, pero a cifras mucho más aceleradas de lo que hizo el gobierno de Macri. ¿No? El gobierno de Macri creó un stock de deuda de casi 100.000 millones de dólares, entonces ya llevan más de 80.000. Entre todos estos esquemas, todos estos canjes o reestructuraciones o roleo, ponerle el nombre Ujú. además de crear una financiarización de la economía que está sustentada por capitales financieros golondrina que tienen rendimiento en dólar entre 35 y 50% anual. Además, es decir, se está estirando el tema de los dólares ahora con el RIGI, que es este registro de grandes inversores, en el cual en 3 o 4 años no van a dejar un solo dólar, sino que todo va a quedar en las casas matrices. O sea, van No, a no, recibir no quiero fantinear la entrevista, pero ahí tendré que decir para. O sea que el RIGI va a incentivar inversión, más toda esta desregulación de Sturzenegger, van a entrar dólares, pero son para inversión real, para grandes obras, no es financiero o hay un gris ahí donde permite que sea solo una maniobra financiera. son para inversiones en el sector primario. Es decir, es un saqueo de los recursos naturales, igual que el que hizo Repsol con YPF, el que hizo Marzán con aerolíneas. En el área del petróleo y el gas, en el área del litio, en el área del sector agropecuario. Esto, además de un atentado a la sustentabilidad del medio ambiente, es extractivista y no va a dejar, inclusive en el corto plazo, porque 3 años, 4 años en mediano plazo, pero también en el corto plazo, más la posibilidad de la liberación de poder importar máquinas de capital, recursos humanos y todos los factores de la producción. Es decir, va a ser un elemento que va a tatuar a fuego la primarización de la economía argentina. Y siempre nos fue muy mal con la reprimarización de la economía, porque después, más temprano que tarde, nos genera las restricciones externas, que es la pérdida de los dólares. O sea, no solamente no se soluciona un problema estructural que tiene la economía argentina, sino que se agrava. Y entonces el panorama debería ser oscuro. Digo, pongámonos en el lugar de una pyme o de muchos de los que escuchan acá que quieren comprar auto, hay ofertas de auto, hay crédito, que son caros, pero por lo menos antes no había crédito y ahora los bancos como quieren competir hasta te llaman y te ofrecen cosas. Eh,
los de los bancos no la están viendo, no están viendo este escenario o tienen la capacidad de aprovechar este corto plazo y apenas venga el nubarrón desaparece, pues son créditos largos los que están ofreciendo. Hay blanqueo. Los bancos siempre ganan. Lo que pierde es la clase media. Los bancos siempre ganan porque acordate que cuando nos iba bárbaro con Macri, que fue el 2017, el representante de JP Morgan en Argentina, en noviembre, diciembre del año 2017, le dice, hagan el ajuste fiscal porque si no el mercado les va a pasar la factura. Y le generan la primer corrida en abril-mayo y la segunda en septiembre-octubre, que es cuando el dólar se va a 41. Claro, Se lo termina generando el fuego amigo de JP Morgan, que era el patrón del ministro de Economía, que era Pratt Gay. claro. Ellos no pierden nunca. Ellos cuando vean la primera posibilidad de que el carry trade, como le llaman, el mantenerse en inversión en pesos, ya corre peligro, dolarizan y se fugan. Y ahí te dejan chupando el palo sentado sobre la calabaza, ¿no? Entonces en esta situación es volver a ser conservador, seguir siendo conservador como ha sido toda esta economía en los últimos 8 años, donde el panorama siempre fue incierto y ahora que supuestamente las condiciones macro eran positivas y calzan, eh, la micro no es que hay que darle tiempo para que llegue la micro, sino es que nunca va a llegar a la micro esa reactivación. Lo que pasa es que los gobiernos de esta orientación, particularmente que practica una política, sobre todo una política fiscal que es anarcocapitalista, que es una novedad empírica, porque no se ha dado nunca en ningún país, no hay ninguna experiencia en el mundo, todas terminan iguales, es decir, es un graffiti que tenemos pintado en la pared, todas terminan igual, deuda, lógica de la moneda, corrida, sobrevaloración del peso, cambio de la estructura del precio relativo, el salario barato como poder adquisitivo, caro como costo en dólares, que es lo que está ocurriendo. Eh, y Pero si termina, eso ya lo hizo, o sea, ya la vacuna ya está puesta, o sea, ya los precios relativos cambiaron, ya bajó el precio adquisitivo y no, digo, ya habiendo hecho eso, lo que sigue, pues ya no hay más, o sea, ya se hizo eso, ya un jubilado cobra mucho menos en términos de poder adquisitivo, un empleado cobra mucho poder adquisitivo, somos baratos para contratar, eh, el peso está sobrevalorado, o sea, ya está hecho. Ahora, con esta economía así, ¿hacia dónde se va? se va a la figura que hablábamos previo a la entrevista, ¿no? De Ah, aquello que decía mi maestro Salvador Trever. No, es como tirarse el 10.º piso. Te preguntan en el quinto cómo va y todavía bien, ¿no? claro. Digamos, es un final anticipado. Todas terminaron de la misma manera, esta va a terminar de, de igual manera. Me lo preguntó mi ex alumna periodista es productora y periodista de Radio Nacional. Creo que en los días de diciembre, no sé si previo a la Asunción o después, cuando se empezaron a conocer los anuncios, me preguntaron cómo termina esto, José María, me dice. Y termina igual que las otras 3 temporadas de neoliberalismo, la de la dictadura cívico-militar, la de la convertibilidad y la de Macri. ¿Cómo terminan con esto? Deuda, sobrevaloración de la moneda, altas tasas de desocupación, pobreza, indigencia, rasgado del tejido social y después tiene que venir alguien a salvar. Me hace acordar mucho la primer serie que creo que esto lo hemos hablado, cuando no había streaming, la primer serie que vi y que me apasionó, que un amigo que también era fanático me contó que vuelve al tapete ahora en Fox, que era 24 horas, era una serie en tiempo Ah, real. Era una vida, un día en la vida de
de Jack Bauer, que era Kiefer Sutherland. Y ahora vuelve con Kiefer Sutherland, en el que él era de una agencia de inteligencia que se llama CTU, ¿no? Parodiando la CIA, y que salvaba al mundo, principalmente a los norteamericanos, de los malos del mundo, que son los musulmanes, los rusos, los chinos, Sí, los bomberos, qué sé yo. Entonces, en todas las temporadas, Kiefer Sutherland, Jack Bauer, terminaba muerto. Entonces había que ver en la temporada siguiente quién lo resucitaba. Bueno, parece que va a volver a resucitar. Tuvo sí. como más de 9 temporadas en aquella época y ahora, varios años después, parece que vuelve. Bueno, no sé si estarán parodiando a las temporadas neoliberales, pero más o menos estos son finales anunciados. Estamos hablando con el profesor José María Rinaldi, bueno, como es a su misión de divulgador, nos está contando cómo la ve, para dónde viene y ahora le pedimos la micro. Él es asesor, aparte de ser docente, profesor a cargo de una cátedra muy prestigiosa en la Universidad Nacional de Córdoba. Él es asesor del sector privado, digamos. Tiene una postura de divulgador, pero tiene sus clientes que le piden lo mismo que le vamos a pedir ahora en carácter de mangueo para aquel que no lo podría tener de asesor, que tiene un taller mecánico y que de repente, como nunca, consigue todas las líneas de repuesto. Que antes venía un cliente y no podía tenerlo y dice, tengo todo el repuesto que me pida. ¿Para cuándo te tengo que dar turno? Tiene línea de financiación de la tarjeta. Bueno, el turismo no es referencia, pues las cabañas están carísimas comparado con el precio externo, pero el supermercado te hace oferta, los que venden autos tienen crédito y dicen, ¿en serio que estamos mal? Esto se parece mucho a la felicidad, porque tengo lo que siempre no tuve en todos estos tiempos. Entonces, ¿qué consejo le daría a aquel que tiene un negocio pyme y que de repente viene la fiesta y va a vender bien y capaz que le viene un dinero y le dice no, no ahorres en dólares porque no te estás perdiendo plata, está aprendiendo algo de qué bono hay que comprar y qué sé yo, pero ya lo financiero no sirve, hay que reinvertirse porque pierde dinero. ¿Cómo asesoraríamos un tipo que tiene algo de caja, que ve que tiene laburo y quiere ver si se entusiasma en crecer o no, está ahí al medio, creyendo ser feliz y escucha tu nota y dice, no, ojalá que este tipo esté equivocado por primera vez que se equivoque? Ojalá, ojalá. Lo que pasa que ocurre que los sectores son muy heterogéneos. Sector manufacturero particularmente. No sé si has visto, pero esta semana arrancó con un poco más, estábamos en Greenfield en la economía, ¿no? Que se estabilizó, reactivó la industria y lo que dicen el índice de producción industrial no es eso, dice que se acentuó la heterogeneidad, es decir, que a los que le va mal les va peor y que los únicos 3 sectores que se mantuvieron en relación a los primeros 9 meses del año pasado, que fueron malísimos, porque ya se desarmaba el estudio, la política económica de Alberto Fernández, salvo en el rubro alimento y balanceado, que está tan mal como el año pasado, pasta de papel y textil, el resto cayó todo espectacularmente, automotrices cayó. El promedio cayó más de 10 puntos, 9 meses contra 9 meses. Entonces vos decís, ¿qué están viendo los analistas? Que están diciendo que Que estamos creció. bárbaros, que le falta, pero que ya nos estamos reactivando. Cuando vos ves que en cosas domésticas de cada día, la gente se queda sin empleo, se cambian electrodomésticos que se fabricaban acá por otros que se cerró la fábrica e importan de Brasil, porque el salario es caro en dólares. Entonces, todo depende en qué área, en qué sector estés. Si vos estás en el sector agropecuario, tiene autofinanciamiento, no necesita, tiene 2 cosechas guardadas, eh, le va bien, es un sector muy conservador, invierte en ladrillos, en todo. Te faltó algo de decir tengo cosas, los repuestos que antes no había, Sí, tengo
y tiene un blanqueo, ¿no? Con lo cual el sistema financiero también, hay gente que blanquea por blanquear porque es gratis, hasta $100.000, y es para comprar un auto, para comprar un departamento, para invertir, para ahorrar en lo que ahorra. El dólar a 1.200 no existe. Entonces vos qué le decís a esa historia, el que le sobra, el que tiene un refugio, ese es el refugio. Es el refugio. No te metas en los portfolios, porque todos son clonados y te dice comprar obligaciones negociables de estas dos, compra CDR de esta, y un día, de la noche a la mañana, eso, picaron el champion, se derrumban y vos perdiste no solamente la inflación, sino buena parte de tu capital. Entonces, es utilizar inversiones conservadoras, y para la clase media eh, es una buena inversión comprar dólares a la cotización actual, que está por debajo de 1.200 pesos. Otros sectores es aguantar, sobrevivir hasta que haya una devaluación, porque van a estar en el área de bienes transables. El campo retiene los granos porque está esperando Ujú. de que mejore el precio internacional y que, pues digo, por esta cuestión Sí, pero, geopolítica también que estamos viviendo. pero Entonces viste que te conviene. dijo, Milei claramente dijo, el que sigue esperando devaluación está equivocadísimo porque no, y lleva casi una cantidad de meses nunca visto sin devaluar y, y dice, ¿cómo lo sostiene? Y como que es su única receta y que no hay plan B. Bueno, Y así el campo, es lo que hizo Cristina hasta el 2014. Y 2014 pone un presidente del Banco Central, que fue Fábrega, que hizo la devaluación del 24%. Por eso pierde la elección del Cristina. 2015. Y es lo que hizo Macri en agosto de, el 2019, cuando dejó la autodevaluación, la devaluación autoinfligida, y dijo esto es lo que le pasa a los que votan el populismo, y se llevó puesto la elección. Y es lo que le pasó a Massa cuando devaluó en agosto, en agosto del año pasado, porque el Fondo Monetario le decía que estaba retrasado el tipo de cambio, y perdió la elección. O sea, si la historia reciente de la economía te dice esto dice, claro, no quiero devaluar hasta que tenés que devaluar, o te hacen devaluar. ¿Entendés por qué? Eh, Porque el mismo fondo de inversión, banco, lo que sea, te genera una corrida. ¿Qué fue lo que hizo JP Morgan con la primer corrida de Macri? dos cortitas y al pie. Una, cuando uno dice refugiarse en ladrillo, en dólar, ¿también vale para refugiarse en ladrillo? También, sí, sí, es lo mismo. También, Son es lo mismo. inversiones seguras, ¿no? Los mundos de la finanza dicen fly kilting, ¿no? El vuelo a la calidad. Cuando el mundo tira para abajo, ¿qué hacen? Van y compran bonos del tesoro. Ahí estoy bien. Más ahora que tiene una tasa de casi 4%, Bien. estoy tranquilo. Y eh, se rompe el tejido social, suponiendo que se da la peor de las hipótesis que planteaba, ¿quién reconstruye? Porque no hay una figura. No, no ha dado con la persona indicada para esa pregunta, porque soy un pésimo analista político. No sé, Claro. pero siempre lo que tiene el pueblo argentino es una gran resiliencia, ¿no? Tenemos una gran capacidad de eso, y eso es admirable en nosotros. Aparte de ser buenos tomadores de decisión en situaciones caóticas, tanto los empresarios como los profesionales, como en general los agentes económicos, eh, que no hay que demonizar porque sean el campo, porque sean la manufactura o por lo que sean, sino ayudarlo y colaborar. Para eso tiene que estar la guía del Estado, y no que un Estado no haga nada
y sea un destructor de riqueza, ni tampoco convertirse en topo que viene a destruir eso, porque eso no lo destruye nadie, porque en el mundo los estados son cada vez más estrategas, cada vez con un rol más importante y sobre todo los bancos centrales. ¿No? No se trata de dinamitar, primero porque la Constitución no te lo permite, y segundo porque si no, hubieran desaparecido muchos bancos centrales en el mundo, cosa que no ocurre, y principalmente en los países desarrollados, que tienen un banco central de bancos centrales, que es el Banco Internacional de Pago, que funciona en Bruselas. Entonces, hay que tener cuidado porque por ahí se dicen y dicen, "Che, qué bien, ¿no? Está bien esto. Como no tener AFIP, digamos, no tener AFIP, agarra, tirar el volante por la ventanilla y dejar, y vamos a 200 hasta que tengamos la primer curva. O sea que era la última, la anterior, pero estas medidas que va tomando Sturzenegger son raras, se han aplicado en otro lado y decís, ah, ya entiendo por dónde va, está haciendo esta receta, es esto lo que está haciendo, o lo lees y decís, ¿y esto? Esta medida nunca ningún país del mundo ha creado un ministerio de la desregulación, sino muy por el contrario. Aparecen nuevas regulaciones, por ejemplo, y particularmente en Estados Unidos, que evitan los poderes monopólicos, por ejemplo, la fusión por el hecho de que la Internet es un monopolio entre la telefónica y la corporación mediática, no hubiera sido posible en Claro, Estados Unidos. Por ejemplo, el sector financiero en Estados Unidos no puede trabajar con criptomonedas porque la SEC se lo prohíbe. ¿Entendés? Porque es tierra de nadie. Eh, y justamente la crisis mundial del 2008 se da en el sector de la cédula hipotecaria justamente porque no tenía mecanismos regulatorios. Entonces, eligieron ahí para crear una burbuja. El mundo cada vez genera mayor mecanismo regulatorio, mayor simulador de competencias y mecanismos regulatorios muy estrictos para no solamente evitar sectores dominantes, sino también para proteger el medio ambiente, el hábitat y en general la calidad de la vida de nuestra especie. fue el profesor José María Rinaldi. Otra entrevista para escuchar y reescuchar en digestión y gracias por la generosidad de concepto y la sinceridad. Está claro que no te toca ser el que da el mensaje popular y lindo, pero sí la tranquilidad de que sos en esto no solo coherente con tu trayectoria, sino con la cátedra y la línea de la que te toca, en la que te toca trabajar y eso te trae tus clientes y siempre recuerden que aparte de divulgador y profe en la facultad, que eso ya es muy valioso, él sale a la cancha a ganarse con sus clientes los consejos que da y eso lo legitima también desde los dos lados, ¿no? Y así que, Siempre recuerdo algo que dice el libro de Galbraith, que fue una maravilla ese libro, porque era una entrevista periodística, que se llamó Introducción a la Economía para Todos, o casi todos, dice así entre paréntesis, o casi todos. Al principio del libro, le pregunta la periodista, que es Nicole Salinger, le dice, ¿por qué la gente habla maravilla del mercado si usted me está diciendo que no funciona el mercado? Justamente porque hablaba de la falla del mercado. Y dice, la gente que habla maravilla del mercado es porque nunca se somete a sus reglas. Bueno, yo me someto todos los días a las normas del mercado, por eso hablo bien del Estado y de la economía del sector público. Y doy clase de eso. profesor José María Rinaldi, gracias por esta nueva entrevista con Digestión. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, Roberto. Gran Seguimos abrazo. con más Digestión.